Mil disculpas, he cometido un pequeño error. En esta ecuación, la ecuación de la declinación, en realidad la declinación está tomada como cero el 21 de marzo. No es el 21 de septiembre, es el 21 de marzo. ¿Y por qué? El 21 de marzo es el día número 81. Ustedes lo pueden ver en las diapositivas de más adelante. Corresponde al día 81. Si ustedes suman 81 más 284, les da 365, que se van a dividir con los 365 que están en el denominador. Y me va a quedar el seno de 2pi. Y el seno de 2pi es 0. Entonces, el 0 para la declinación es el 21 de marzo. Mil disculpas, no es el 21 de septiembre. No sé si tienen una ronda de preguntas que querramos hacer hasta este momento antes de continuar. Creo que también lo pueden hacer por el chat si hay preguntas. Pero bueno, depende de ustedes. No sé si alguien tiene una pregunta específica sobre lo que hemos visto hasta este momento. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta, por favor. Adelante. ¿Vamos a empezar con este material, esta presentación que usted nos está dando en este momento? El material está en el Classroom del Google. Y además están, en el material se encuentra en Excel, todas estas ecuaciones que acabamos de verlas, se las encuentran desarrolladas. El único secreto está en que solo se pueden modificar las casillas verdes. Van a ver, ustedes abran cualquiera de las hojas Excel, por ejemplo, creo que he pasado hay una hoja que se llama 01 declinación en Excel, en la documentación que se les ha proporcionado. Y al abrir ustedes ella, van a encontrar estos cálculos para diferentes épocas. ¿Por qué les pongo yo en esta lámina? ¿Por qué les pongo siempre una tabla? Esta tabla a veces en el PowerPoint ni se lee, pero yo se las pongo porque quiere decir que ha sido calculada para sacar esta gráfica, la gráfica de la declinación, utilizando las fórmulas que hemos las fórmulas que hemos estudiado un poquitito, que son fórmulas bastante sencillas. Entonces, ustedes pueden encontrar este material en el Classroom y explórenlo. Y pueden hacerse, además, ustedes, aquellos que ustedes crean cómodos. Los que yo les he presentado tienen, obviamente por razones que si ustedes modifican otras cosas, otras casillas del Excel, muy posiblemente puede ser que rompan la fórmula. Por eso es que simplemente he puesto con colorcito verde aquellos valores que se pueden cambiar, pero depende de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Creo que había una pregunta en el chat. Perdón. La buscaremos. Hay 10 preguntas. Uy. 2 minutitos. Voy a salirme del Excel para poder ver entonces No estoy pudiendo encontrar, ¿ah? Enrique, yo te la leo. Ay, por favor, gracias. César Ordóñez pregunta. Si una... ¿Correcto? Por favor, si puedes volver a repetir, por razones de internet se ha perdido. Estos datos... Otra vez. Estos datos aplican para todos los departamentos, ¿correcto?
Los datos que tenemos de la declinación, sí, esto es universal. Es decir, cuando nos ponemos en el centro de la Tierra, ¿no? Las coordenadas ecuatoriales es ver el Sol desde el centro de la Tierra. Es decir, regresar a la época antes de Galileo. Y desde el centro de la Tierra, el cero, simplemente el cero, es nuestro meridiano. Y de ahí podemos observar la declinación y el ángulo horario. Supongamos que estamos acá en Cochabamba y por Cochabamba pasa el meridiano 66.19 grados aproximadamente de longitud, menos 66.19. Si nos vamos, por ejemplo, a Puerto Suárez está a más o menos menos 59 grados de longitud. Entonces, vamos a fijar el 0 a 59 grados de longitud, ¿no? Y volvemos otra vez a recalcular simplemente la hora solar. Y la declinación va a ser exactamente la misma porque la declinación es la misma vista desde cualquier parte, vista desde el centro de la Tierra, va a ser siempre la misma, porque es esta altura, ¿verdad? Es el ángulo entre el ecuador y la posición del Sol. Entonces, tiene un carácter universal. Lo único que cambia de lugar a lugar, de departamento a departamento, de ciudad a ciudad, es la fijación del meridiano, nada más, ¿no? El meridiano es lo que cambia para cada posición. Pero eso no es ninguna dificultad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Otra pregunta? Marcelo, ¿hay otras preguntas? Américo pregunta, para Tarija, ¿cómo sería la ubicación? Para Tarija, lo que va a afectar a Tarija es la latitud. Tiene una latitud muy cercana, están en 19, 20 grados de latitud sur. Entonces, la declinación la van a ver exactamente la misma, pero lo que sí va a cambiar va a ser la longitud. Entonces, en términos de declinación no hay problema. Estemos en Tarija, en La Paz, acá en Cochabamba, siempre vamos a ver la misma declinación. Lo que sí va a cambiar simplemente es la hora de culminación, ¿no? Imagínense en Puerto Suárez, que está al extremo, ¿no? Cuando el Sol está pasando por el meridiano en Puerto Suárez, acá en Cochabamba todavía no ha culminado, ¿no? Entonces hay una diferencia de horas sol, pero eso lo vamos a aclarar. ¿Otra pregunta? Carlos Choque, ¿la eclíptica amarilla se puede entender como la trayectoria del Sol en la Tierra? Sí, eso es. Perfecto. Es la trayectoria del Sol a lo largo del año, pero por efecto de la traslación, no por efecto de la rotación. Vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, el efecto de la rotación de la Tierra, pero tiene toda la razón. La eclíptica es el movimiento de traslación del Sol alrededor de la Tierra. ¿Otras preguntas? Esas son todas las preguntas por ahora, Enrique. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a ver este sistema referenciado, pero de una manera un poquito diferente. Esta era desde el punto de vista del centro de la Tierra. A estas se les llama las coordenadas horizontales. Son exactamente una esfera con dos ángulos que vamos a fijarlos. La única diferencia está en que
Esta vez nos encontramos en el lugar donde estamos nosotros. En este momento cada uno se encuentra en un recinto seguramente y tenemos el suelo, ¿no? Completamente plano y el suelo coincide con este plano amarillo que lo tenemos acá. Es por eso que se llaman las coordenadas horizontales o las coordenadas locales, ¿no? Ahora, respecto de la posición en la cual nos encontramos esta vez, así, no estamos en el centro de la Tierra, estamos al borde, en realidad, en cualquier punto geográfico, y para nosotros, entonces, este plano amarillo resulta ser el suelo. Y lo que hacemos es buscamos el norte, exactamente el norte, y para nosotros el meridiano que pase exactamente por nuestro norte va a ser nuestro cero. Y respecto ahora entonces, si nos imaginamos la esfera va a llegar, perdón, la esfera va a llegar, el Sol se va a encontrar en esta esfera en la cual nosotros somos el centro esta vez, siendo el suelo el plano amarillo, y fijamos el Sol por dos coordenadas, una que se llama el azimut, que un poquito les había adelantado antes, y la otra coordenada se denomina la altura. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido cambiar de posición en realidad. En un momento me encontraba en el centro de la Tierra. Respecto del centro de la Tierra, mis coordenadas son en ángulo horario y la declinación. Y ahora me vengo al lugar donde vivimos, al lugar donde quiero instalar un sistema solar. Y en este lugar tiene un plano completamente horizontal, que es el suelo, en realidad. Y respecto de ese punto, yo me fijo un azimut, mirando siempre el norte, y una altura. La altura es el ángulo desde el suelo hasta la posición del astro. Entonces tengo mis dos otras coordenadas, que son la altura y el azimut. Con esas dos coordenadas puedo yo determinar la posición del Sol. La pregunta es si puedo calcularlas, porque hasta ahorita ni el azimut ni la altura tengo referencias, es decir, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo la altura y cómo calculo el azimut? Bien, ¿cómo se hace? Esto es una pequeña explicación también en qué consiste la elevación y en qué consiste el azimut, ¿no? Siempre mirando al norte, fijamos el norte y el azimut puede ser a la izquierda o a la derecha, y desde el suelo hasta el Sol es lo que llamamos la altura o la elevación. Esto no es importante. Una cosa que sí es importante antes de entrar a los cálculos es el hecho de que lo que les explicaba un poco hace un momento, en el hemisferio norte, para fijar las posiciones del Sol respecto de las coordenadas horizontales, es decir, respecto de donde se encuentra el observador, miran al sur. Nosotros que nos encontramos en el hemisferio sur, siempre miramos al norte. El norte, o el ecuador en realidad, viene a ser nuestra referencia para mirar el Sol a cualquier época del año. Obviamente que lo que vamos a encontrar son algunas características importantes que se están viendo en esta gráfica. Fíjense que donde dice hemisferio sur, norte, en junio el Sol está muy bajo, tiene una altura muy bajita. Y en diciembre la altura va a crecer. Inclusive se va a ir hacia atrás. Simplemente es una aproximación. Pero normalmente en junio, mirando al norte, el Sol está muy bajo, y en septiembre, diciembre, enero, tiene posiciones bastante elevadas. Acá podemos ver en invierno, por ejemplo, a mediodía, mirando siempre hacia el norte, el Sol se va a poner en el norte para las latitudes donde nosotros nos encontramos. La sombra es bastante grande, comparen la sombra, ¿no? Y en el verano, a mediodía, la sombra es bastante pequeña, es decir, se eleva el Sol. Eso lo vamos a poder calcular.
es la misma situación que antes. Acá hay una diferencia. Estamos mirando hacia el norte, es decir, quiere decir que nos encontramos en la latitud sur. En invierno está muy bajo y en verano sube. Y fíjense que amanece en el cuadrante este-sur. Y eso lo va a hacer en verano, es decir, amanece hacia atrás, hacia nuestras espaldas, cuando nosotros estamos mirando hacia el norte, eso en el verano. En los equinoccios, que es primavera y otoño, exactamente sale al este y se va a poner exactamente al oeste. Y ese es el día en que dura 12 horas, tanto la noche como el día. Y en el invierno, el sol sale más al norte. Fíjense que nace entre el norte y el este, un cierto ángulo. Lo mismo se ha de poner entre el norte y el oeste, un cierto ángulo hacia el norte. Entonces, estas son las variaciones que las vamos a ir viendo de manera en las propias matemáticas. Esta fotografía ya se las había mostrado. Esta foto es el sol exactamente culminando el azimut en el norte. Entonces, está pasando un meridiano justamente por el N que ven, y arriba es el cenit, es el punto, uno de los polos en realidad en la geometría esférica. Bien, ahora, queremos convertir entonces las coordenadas de la declinación y del ángulo horario, que son dos variables que conocemos muy bien, y las queremos traducir en la altura y el azimut para poder entonces tener la posición del Sol desde donde nosotros nos encontramos. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Primero, nosotros con las coordenadas ecuatoriales veíamos el Sol desde el centro de la Tierra. El segundo paso que hacemos es, ahora nos vamos, el observador, fíjense, hay un observador que está a la derecha, está sobre la superficie terrestre, ¿no? Puede estar en las latitudes norte o puede estar en las latitudes sur. Y lo que él hace es hacer pasar, como habíamos visto, una esfera, ¿no? Por el suelo, y él va a tener encima de él el cenit, ¿no? En este caso, él se encuentra en las latitudes norte, por lo tanto, él va a mirar hacia el sur. Y va a determinar la altura y el azimut respecto de esa posición en la cual se encuentra. Ahora, el problema viene en que estas dos esferas, ¿no? Parecería ser una esfera medio tangencial a la segunda esfera, ¿no? El astro se encuentra a 150 millones de kilómetros y la diferencia entre el centro de la Tierra y la posición donde se encuentra el observador son más o menos 6,000 kilómetros. Entonces, no vamos a cometer ningún error si nosotros combinamos ambas esferas y llevamos la posición del observador hacia el centro de la Tierra. Es decir, las dos esferas las hacemos coincidir en realidad. Y eso es lo que vamos a tratar de construir a continuación. Estas son las coordenadas ecuatoriales donde tengo ángulo y declinación. Esta es la esfera trigonométrica donde yo tengo el azimut y la altura, pero la he inclinado. ¿Por qué? Simplemente porque tengo yo que considerar la latitud. Entonces, un poco la inclino y la inclinación es exactamente la latitud. El plano que están viendo morado es el suelo donde normalmente nosotros nos encontramos. Y respecto de ese suelo, vamos a calcular o vamos a estimar la altura. Y el círculo negro sigue siendo el meridiano. Entonces, estas dos esferas, lo que vamos a hacer es juntarlas en el centro. No vamos a cometer ningún error porque simplemente el Sol se encuentra a 150
millones de kilómetros, y la diferencia que hay entre estos dos centros, entre el centro de la Tierra y este punto, son apenas 6.000 kilómetros, ¿no? Este es el punto que se encontraría sobre la superficie terrestre. Acá es una manera de dibujar las coordenadas ecuatoriales y el punto sobre la superficie terrestre. Y lo que voy a hacer es juntar estas dos esferas. Y al juntarlas me resulta este dibujo. Miren, miren, entonces tengo yo las ecuatoriales acá, ¿no? En verde. En morado tengo las coordenadas horizontales con la inclinación que corresponde a la latitud. Y lo que hago es juntar ambas. Y tengo la verde y la morada. ¿Qué es lo importante de este gráfico? Miren, tengo el Sol en el mismo lugar, pero cuando lo veo desde el punto de vista de las coordenadas ecuatoriales, tengo el ángulo horario y tengo la declinación. Y cuando veo desde las coordenadas horizontales, es decir, desde el lugar geográfico donde me encuentro, tengo el azimut y tengo la altura. Tengo 4 ángulos entonces acá que yo los puedo relacionar. Y los voy a relacionar utilizando este otro triángulo que se forma acá. No está... Sí, se lo puede ver, que se forma entre el polo norte, el cenit y el sol. Esto es un triángulo esférico. Y además, lo importante es de que cada uno de los lados de este triángulo esférico está determinado justamente por los 4 ángulos que tenemos nosotros acá. Acá se puede ver un poquito más grande el triángulo, ¿no? Este es el polo, en este caso se ha escogido el polo norte, el sol se encuentra acá en A, el cenit, que es lo que está encima de nosotros, se encuentra acá, y este es el círculo máximo que estamos viendo, es el meridiano nuestro. Esto es el plano, el suelo inclinado, y esto es el ecuador. Y entonces tengo yo este triángulo esférico, y en este triángulo esférico vamos a determinar algunos valores. Es un triángulo que se puede conocer muy bien cada uno de los valores que se encuentran acá. Y eso los veremos muy rápidamente. Uno de los lados que se encuentra entre el Sol y el polo norte. Acuérdense que entre el plano y el Sol es la declinación. Por lo tanto, entre el Sol y el polo norte es 90 grados menos la declinación. Entonces ya tengo esto determinado. Acá está el cenit, el punto más alto encima, que está exactamente en nuestra cabeza. Entre el suelo y el Sol es la altura. Por lo tanto, entre el cenit y el Sol va a ser 90 grados menos la altura. La diferencia, la latitud viene dada por entre el ecuador, acuérdense, el ecuador, y el cenit es lo que denominamos nosotros la latitud. Por lo tanto, entre el cenit y el polo norte va a ser 90 grados menos la latitud. Está exactamente entonces bien determinado este triángulo esférico, y eso es lo que nos va a servir entonces para calcular H y el azimut. Hay otro factor más que se encuentra acá. Fíjense, entre el meridiano y esta proyección que tenemos del Sol, que se encuentra el azimut, ¿verdad? Entonces, este triángulo, cuando nosotros lo llevamos hasta el cenit, yo voy a tener acá el complemento del azimut, es decir, 180 menos el azimut. Y finalmente, el ángulo B que se encuentra en este punto, lo voy a volver a encontrar acá, en la parte de arriba. Y entonces voy a tener esta situación. Tengo mi triángulo esférico a la mano derecha con el ángulo
horario. Los tres lados del triángulo perfectamente determinados por los complementos de, de la declinación, de la altura y de la latitud. Y tengo, perdón, el suplemento de 180 menos el azimut, este otro ángulo. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar la ley de senos y la ley de cosenos a este triángulo para calcular entonces cada uno de, principalmente la altura y el azimut, que son las dos cosas que necesitamos calcular. Y utilizamos la ley de cosenos y la ley de senos. La ley de senos simplemente dice que el seno de este ángulo es al arco opuesto, como el seno de B es al arco opuesto y el seno de C es al arco opuesto. Y la ley de cosenos nos dice que el coseno de A, en este caso, el coseno de este arco es igual al coseno de los dos adyacentes más el seno del ángulo, el seno de los ángulos o de los arcos adyacentes multiplicados por el coseno del ángulo opuesto. Entonces, estas son relaciones relativamente sencillas y eso es lo que hacemos. Sustituyo. Acá A va a volver pi medios menos H, ¿verdad? B va a ser pi medios menos delta. C va a ser pi medios menos phi. Y voy a tener acá el coseno de A mayúscula es el ángulo horario. Y escribimos y sustituimos estos valores. Y si nos acordamos de trigonometría, entonces pi medios menos h es el seno. Es decir, el seno de h, acá hay un arco seno. El seno de h va a ser igual al coseno de la declinación, pero como este coseno es un pi medio, se vuelve seno de pi medio o de la declinación, seno de la latitud, coseno del ángulo W que se encuentra acá, exactamente. Este seno se vuelve un coseno de la declinación y este otro seno se vuelve un coseno de la latitud. Tengo entonces determinada la altura. La declinación siempre la conozco. La latitud siempre la voy a conocer. Y W es el tiempo, es decir, esto yo lo puedo contar 1, 2, 3, 4, hasta 24, es 24 horas, o desde 0 a 23. Esta es mi variable independiente. Entonces, para cada determinada hora, para cada latitud y para cada valor de la declinación, puedo encontrar entonces la altura. Exactamente el mismo procedimiento hago para encontrar el azimut. En este caso, el azimut va a resultar, en vez de ser W que voy a utilizar este otro ángulo, voy a utilizar entonces los adyacentes al ángulo y los opuestos. Y voy a obtener esta otra ecuación. Sin embargo, en esta ecuación tengo que hacer dos. Como nos encontramos en la latitud sur, ¿no? Entonces, y tengo que ver al norte, entonces estoy cambiando el sur por el norte. Al cambiar el sur por el norte, yo necesito cambiar los signos y por eso es que yo coloco acá signo de phi. Es decir, para nosotros la latitud es valores negativos y por lo tanto acá va a aparecer un signo menos. Si nos vamos al norte, las latitudes son positivas, va a aparecer un signo más. Entonces corrige esto lo que es izquierda con derecha, en realidad, o lo que es antes era sur, ahora va a ser norte. Y hay que volver a corregir acá por el signo del ángulo W, del ángulo horario. Acuérdense que el ángulo horario, cuando son las 10 de la mañana, digamos, perdón, voy a regresar un poco a ver la fórmula del ángulo horario. La fórmula del ángulo horario es muy sencilla. Era W igual a pi sobre 12 por, acá está. Esta es la fórmula del ángulo horario. T es nuestra variable independiente que nosotros la manejamos, ¿no? Fíjense que si T es 10 de la mañana, esto va a salir negativo. Entonces me sale, W me sale un valor negativo.
Si T es las 14 horas, 2 de la tarde, entonces T me sale un valor positivo. Entonces W tiene tanto positivo como negativo. ¿Por qué tengo que corregir? Porque cuando yo miro hacia el norte, el sol esta vez va a amanecer desde la derecha. Cuando estamos en el norte y miramos hacia el sur, el sol amanece desde la izquierda. Entonces tengo que invertir. Y por eso es que vuelvo a poner este signo W para el caso del azimut. Entonces, por cambiar el norte por el sur, hay un primer cambio, y hay un segundo cambio porque nosotros vemos desde donde nos encontramos en la latitud sur, siempre vamos a ver amanecer desde el lado derecho, no desde el lado izquierdo. Y con esto tengo determinado entonces tanto la altura como el azimut. Y son expresiones completamente analíticas. Fíjense que el azimut fundamentalmente depende de la altura, obviamente, y la altura yo la tengo ya acá, en la anterior ecuación, siendo constante, es decir, la latitud, eso no va a variar, pero sí va a ir variando la declinación de acuerdo a la situación o al mes que nosotros nos encontramos. Lo que quiero decirles entonces que tanto la altura como el azimut analíticamente los podemos encontrar y ustedes los pueden ver en la página, en las hojas Excel que se les ha proporcionado. De manera muy rápida, antes de que empecemos a terminar, lo que hacemos es siempre graficar la altura y el azimut como si fuesen un punto, ¿no? Este va a ser el X y este va a ser el Y, y representamos entonces en un plano altura azimut, acá pueden ver, para una determinada época del año. Esto es invierno, es decir, la declinación vale 23.45, el sol se encuentra en el norte en realidad, en su punto máximo de su trayectoria hacia el norte, y para nosotros esto está a menos 17.4, es la latitud, es la ciudad de Cochabamba, y el sol, nosotros la posición del sol la veríamos de la siguiente manera. Amanecería a la derecha siempre, entonces amanecería en este punto, va a culminar más o menos entre unos 47, casi 50 grados en el invierno y vuelve a ponerse. Esa es la manera en un 21 de junio. En un 21 de septiembre, es decir, cuando la declinación es cero, el sol sube. Pueden darse cuenta que sobrepasa los 60 grados. Antes ni siquiera llegaba a los 60 grados. Llega a subir. ¿Pero qué pasa en un día de verano, un 21 de diciembre? En la posición en la cual nosotros nos encontramos, el sol culmina, pero culmina al sur, es decir, a nuestras espaldas. Esta es una de las principales características que tiene la trayectoria solar en todo el territorio nacional. Tal vez el único que se salve sea Yacuiba, donde el sol no se va exactamente a las espaldas cuando estamos mirando al norte. Pero en el resto, empezando desde Cobija, o inclusive Guayaramerín, o Cachuela Esperanza, que son los lugares que están más al norte, el sol en el verano siempre pasa por nuestras espaldas, se alumbra y la posición es justamente, fíjense que acá termina en 180 grados, 180 grados es nuestra espalda, 0 grados estamos mirando al norte y 180 es nuestra espalda. Y el sol lo que hace es irse hacia el sur en un periodo determinado que es
nuestro verano en realidad. Normalmente empieza a irse desde noviembre, que han debido escuchar la sombra cero, el día de la sombra cero. En realidad lo que pasa es que el Sol se encuentra exactamente 90 grados de altura, es decir, sobre nosotros. Y desde ese día, que es más o menos el 14 de noviembre aproximadamente hasta el 14 de febrero, durante ese periodo el Sol alumbra las espaldas. Y después el resto del tiempo, efectivamente, se encuentra al norte, muy bajo en el invierno, en la primavera sube, pero en el verano se va hacia el sur. Esto de manera analítica se puede comprobar utilizando estas dos ecuaciones que ustedes tienen acá. Estas ecuaciones nos van a servir fundamentalmente para encontrar cuánto va a ser la radiación solar que llega a un determinado lugar, sabiendo la posición del Sol. Esa es la aplicación fundamental sobre principalmente la altura solar. La altura solar es, esta expresión de la altura solar es muy valiosa porque justamente nos ha de permitir más adelante calcular en qué consiste la cantidad de radiación solar según la posición que se encuentre. Me gustaría pasar, creo que nos queda como 7 minutos todavía hasta las 9:30. Vamos a hacer esto hoy día y mañana les voy a mostrar algunas complementaciones para que se pueda comprender mejor este tema. Es un poquito, espero que no haya sido árido, pero reconozco que hay cierto nivel de aridez en este tema. Lo que vamos a ver mañana son las cartas solares, cómo las podemos leer, cómo las podemos fabricar también, en realidad a partir de estas ecuaciones. Y vamos a tratar de entender también cuando amanece, calcular la hora a la que amanece y anochece el sol, es cuando la altura es cero justamente, calcular la duración del día, ver algunos puntos notables y mirar con detenimiento este tema de cómo amanece en el invierno, cómo culmina y cómo termina poniéndose el sol, tanto en invierno y fundamentalmente en verano, de mirar el tema de las espaldas. Me gustaría tal vez pasar algunas preguntas que los participantes puede ser que tengan. La pena es que no puedo ver el chat, pero no sé si Marcelo hay algunas preguntas o las pueden hacer también con el micrófono abierto. Me gustaría muchísimo. Pueden escribir las preguntas en el chat, yo voy a estar atento a él. No, parece que todo está claro. Nadie tiene preguntas. Lo que sí les recomiendo es vean esta noche un poquito los Excel para darse cuenta de cómo se han construido tratar de ver este triángulo esférico, ¿no? Es el fundamental a partir del cual se deducen las ecuaciones analíticas para la posición del Sol. Estas ecuaciones se utilizan, es de utilización universal. Lo único que varía van a ser los datos de la latitud, fundamentalmente, y fijar, obviamente, el cero, ¿no? Eso es un poquito hemos explicado a un principio, la importancia de fijar el cero, y el cero se fija simplemente con nuestro meridiano. Si la puedes repetir, por favor. Dice, ¿cómo afecta el signo de W, ángulo horario, en el cálculo del azimut? Es determinante porque el ángulo horario, en realidad, lo que nos está diciendo acá
El ángulo horario no está explícito en el azimut, pero está implícito en la altura, porque la altura va a depender del ángulo horario. Entonces, ya sea a través de este seno o este coseno de la altura, en ambas funciones está de manera implícita el W, el ángulo horario. Entonces, el AZ va a ir variando a medida de que vaya cambiando esta variable independiente. El W es lo que nosotros podemos manejar para hacer nuestra simulación, ¿no? Para darle el valor 1, 2, 3, 4. Le puedo poner la 1 y 10, la 1 y 20, las 14 y 15. Esa es nuestra variable completamente independiente. Pero está implícito en el seno de la altura acá y en este otro valor. Y obviamente afecta en el sentido de que por la corrección que hay que hacer, por haber invertido el sistema de coordenadas, ¿no? Para nosotros en las latitudes sur, mirando hacia el norte, el sol nace de nuestra mano derecha. Entonces, eso tengo que corregir y por eso es que invierto la posición del azimut, ¿no? Colocándole el signo de W. No hay ninguna pregunta todavía. Bien, mañana vamos a ver un poquito cómo se calcula el día qué días corresponden al día de la sombra cero, por ejemplo, ¿no? En todos tal vez menos en Yacuiba, tal vez en Yacuiba alguito, pero en todas partes de Bolivia hay hay 2 días en realidad al año que representan la sombra cero, ¿no? Ese es un hecho nuestro, una característica que hace que un poco la explotación de la radiación solar tenga todavía tengamos que tomar en consideración estos aspectos, ¿no? Bien, yo les agradezco mucho. Mañana entonces nos veremos a las 7:30 y mañana terminaríamos toda esta parte de geometría solar y pasaríamos a ver el tema de la radiación solar, los 2 subsiguientes días. Lo único que les pido es que se sostenga, es árida hacer ecuaciones no es, pero es la base para poder enfrentar todos estos temas de radiación solar. En este caso, por ejemplo, para terminar nada más, acá tienen una tabla. Cada vez que vean una tabla es porque se ha hecho una simulación matemática y resulta este gráfico. Y eso, la idea es que ustedes lo puedan reproducir. Bien, muchísimas gracias y nos vemos entonces mañana a las 7:30 de la noche nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.